Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tecnoquímica. Hoy vamos a resolver un ejercicio relacionado con la asignatura de metalurgia denominado proceso de calcinación. Primero vamos a empezar haciendo un análisis del ejercicio, tomando en cuenta todos los datos que nos dan. Nos dice que se va a someter a calcinación una carga de 1.200 kilogramos de mineral, el cual contiene 90% de carbonato de calcio, 5% de carbonato de magnesio, 3% de material inerte y 2% de agua, obteniéndose por rendimiento en el proceso un 92%. Y el ejercicio nos pide, Literal A, peso y composición del sólido final. Y literal B, volumen del gas húmedo y la composición de los mismos. bueno, primero vamos a hacer un pequeño análisis. El enunciado nos dice que aproximadamente nos da 1.200 kilogramos, lo cual nos dice que de estos 1.200 kilogramos solamente va a reaccionar el 92%. Entonces, a continuación, yo les he elaborado una pequeña tablita donde he puesto los datos de forma resumida y les voy a explicar. En este caso he puesto en la primera columna, he puesto los compuestos que van a reaccionar o que no reaccionan, como en el caso del material inerte. He puesto el porcentaje de cada uno como nos da el enunciado. He puesto el total en kilogramos que nos da el enunciado y también he puesto el porcentaje que va a reaccionar. Esta columna de aquí es muy importante, ya que en esta parte es prácticamente lo que va a reaccionar. Y por último, en la última columna tenemos el 8% que no va a reaccionar. Entonces, ¿por qué he marcado estos números de rojo? Porque prácticamente los únicos compuestos que van a reaccionar son el carbonato de calcio y el carbonato de magnesio. Los he puesto de rojo porque en realidad estos números no son importantes, ya que el material inerte, no como nos dice el enunciado o como nos dice su propio nombre, es un material inerte el cual no va a funcionar. Van a ingresar 36 y van a salir 36. De la misma manera, pues, hablamos del agua. El agua no va a reaccionar, simplemente el agua se va a evaporar y va a salir en forma de gas. En la última fila he puesto lo que son los porcentajes totales o la masa total que hay, como por ejemplo la suma de toda esta columna da un porcentaje del 100%. De la misma forma, el total de la masa que nos dan que contiene el mineral son 1.200 kilogramos. De la misma manera, lo que es el 92% y el 8%. A continuación, he puesto lo que son los compuestos y sus respectivos pesos moleculares, los cuales nosotros vamos a ocupar para poder encontrar sus respectivos números de moles y su respectiva masa. En este caso, estas son las reacciones que se van a dar. Se van a dar específicamente dos reacciones. En la primera reacción se va a proceder a aplicar el proceso de calcinación al carbonato de calcio, el cual va a dar como producto un sólido como el óxido de calcio, y también al aplicar calor se va a desprender el gas que es el CO2. De la misma forma, en la segunda reacción tenemos que se va a calcinar el carbonato de magnesio y vamos a obtener como producto o el óxido de magnesio, y también de esta reacción se va a desprender dióxido de carbono. Bueno, vamos a empezar. Como ya les había mencionado en el video anterior, cuando resolvimos un ejercicio relacionado con la tostación, yo he elaborado esta tablita donde voy a explicar de forma más detallada cómo se va a dar este proceso. Y va a ser un poco más resumida para que se pueda entender cómo funciona este proceso. Bueno, primero tomamos en cuenta los datos que tenemos. Tenemos los pesos moleculares de cada uno de estos compuestos, tanto de la primera como de la segunda reacción, y también tenemos el porcentaje que va a reaccionar en cada una de estas reacciones. Como el enunciado nos menciona que prácticamente del carbonato de calcio nos dice que ingresa un total de 1.080 kilogramos, pero nos dice que solamente va a reaccionar el 92% de este 1.080. El 92% de 1.080 es 993,6. De la misma manera, sacamos sus respectivos porcentajes, como por ejemplo,
el 92% de 60 es 55,2. Ya, entonces, nos dice que solamente reacciona el 92%. Prácticamente este va a ser la masa que va a reaccionar. Entonces ocupamos esta masa para poder encontrar sus respectivos datos. Listo, entonces procedemos a hacer la respectiva resolución. Vamos a encontrar el número de moles del carbonato de calcio. Ya sabemos que para encontrar el número de moles simplemente dividimos 993,6 dividido para 100,086. Y prácticamente nos va a dar 9,92, 74, 62, 38,2. Pero para hacerlo más resumido, voy a hacer un redondeo en donde solamente voy a poner 9,93. Listo. Y para encontrar el número de moles del óxido de calcio, vamos a encontrarlo aplicando el método que les había indicado en el video anterior. Prácticamente aquí, como no tenemos número al lado de estos compuestos, sabemos que es igual a 1. Como no hay numerito en ninguno de estos compuestos, damos por entendido que es igual a 1. Entonces, para poder aplicar la respectiva regla de 3 y de esta manera poder encontrar el número de moles, simplemente vamos a multiplicar el 99,3 por 1 y lo dividimos para 1. Lo que va a ser lo mismo. Prácticamente estos dos van a ser lo mismo. Control C y Control V. Van a ser lo mismo. Y con este mismo número de moles vamos a encontrar lo que es la masa del óxido de calcio. Simplemente multiplicando el 9,93 por 56,0774, lo cual al resolverlo en la calculadora nos va a dar una masa de 556,7 redondeando. Y de la misma manera, con el número de moles que ya tenemos encontrado del compuesto del dióxido de carbono, lo vamos a multiplicar por 44,09 y nos va a dar una masa de 436,89. Vuelvo y repito, esto lo estoy aplicando de forma ya redondeada para no ocupar muchos decimales y de esta forma hacerlo un poco más resumido. En la segunda reacción nos dice que reacciona el carbonato de magnesio. Entonces, el 92% que reacciona del carbonato de magnesio total es 55,2. Entonces, este 55,2 procedo a copiarlo y agregamos la masa del carbonato de magnesio. Y así sucesivamente vamos a encontrar el número de moles dividiendo 55,2 dividido por 84,31 y nos va a dar como resultado 0,6546, pero como lo vamos a redondear para no ocupar muchos decimales, dejémoslo en 0,65. Y como ya les mencionaba, como en la reacción anterior, como prácticamente aquí va 1 en todos estos compuestos, va el número 1, ya que está debidamente equilibrada, entonces vamos a encontrar el número de moles, como en todos estos es 1, es lo mismo que hiciéramos 0,65 por 1 dividido para 1, 0,65. Lo mismo del dióxido de carbono, 0,65 por 1 dividido para 1 va a ser lo mismo 0,65. Para encontrar la masa simplemente multiplicamos el número de moles por el peso molecular. En este caso del óxido de magnesio simplemente multiplicamos 0,65 por 40,3044 y nos va a dar una masa de 26,3871, pero lo vamos a redondear a 26,387. De la misma manera, para poder encontrar la masa del dióxido de carbono, vamos a multiplicar el número de moles por su peso molecular, en este caso 0,65 por 44,009. Y nos va a dar una masa de dióxido de carbono de 28,8125, pero lo vamos a dejar
en 28,8. Listo, una vez que ya tenemos estos datos, que prácticamente el ejercicio está resuelto, simplemente tenemos que proceder a hacer la suma de datos y vamos a encontrar los resultados que nos pide el enunciado. Bueno, empecemos resolviendo lo que es el literal A. El enunciado nos pide en el literal A el peso y la composición del sólido final. Entonces, yo he elaborado esta tablita donde tenemos prácticamente el compuesto que reacciona, la masa en kilogramos y el porcentaje, que es lo que nos pide el, el enunciado, ¿no? Tanto el peso como la composición, peso y composición. Entonces, primero analicemos lo que es el carbonato de calcio. El enunciado nos dice que prácticamente carbonato de calcio ingresa 1080 kilogramos, pero nos dice que de estos 1080 kilogramos solo reaccionan el 92% y el 8% prácticamente no reacciona y sale junto con el resto de sólidos. De la misma manera, el carbonato de magnesio ingresa 60 kilogramos, pero el enunciado nos dice que de la eficiencia, que es el 92%, lo que quiere decir que solo el 92% reacciona. En este caso, el 92% del carbonato de magnesio de 60 kilogramos es 55,2 y el 8% que no reacciona también va a salir al igual que los otros sólidos. Entonces, en la tablita que yo he elaborado, vamos a ponerlo de la siguiente manera. Primero, tenemos la cantidad de carbonato de calcio que corresponde al 8% que no reacciona. ¿Qué quiere decir esto? Que ingresa, solamente reacciona el 92% y el 8% simplemente sale. De esta manera tenemos que el 86,4 kilogramos no reacciona. De la misma manera, el carbonato de magnesio tenemos que el 8% que no reacciona corresponde a los 4,8 kilogramos. Y así sucesivamente. Luego tenemos lo que es el óxido de calcio, donde revisamos la tablita que acabamos de hacer, donde encontramos la masa del óxido de calcio de 556,7 kilogramos. Entonces, esa es la masa que se va a producir de óxido de calcio. De la misma forma, el óxido de magnesio, revisamos en la tablita donde encontramos los datos, tenemos que prácticamente de óxido de magnesio se van a producir 26,387 kilogramos. Entonces, se producen 26,387 kilogramos. De material inerte, esto es algo muy importante también que tenemos que considerar, que como la palabra lo dice, material inerte, quiere decir que no va a reaccionar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la misma cantidad de material inerte que ingresa va a salir. En este caso, tenemos 36 kilogramos de material inerte que no va a reaccionar, van a salir. Y de esta manera, al hacer la respectiva suma, vamos a tener un total de 710,287 kilogramos. Entonces, vamos a encontrar ahora el porcentaje, como ya les había explicado en videos anteriores, utilizando el método de la regla de 3, donde prácticamente este va a ser el 100%, 710,287 kilogramos va a corresponder al 100% y vamos a encontrar el 86,4, cuánto será. Igual. Entonces, vamos a hacer el respectivo análisis donde vamos a multiplicar el 86,4 por 100 y lo vamos a dividir para 710 y nos va a dar un porcentaje de carbonato de calcio de 12,16%. De la misma forma vamos a hacer con los 4,8 kilogramos de carbonato de magnesio,
donde al reemplazar por 4,8 vamos a obtener un porcentaje de 0,676% de carbonato de magnesio. De la misma forma, para la masa del óxido de calcio, que al resolverlo por la regla de 3 nos va a dar un porcentaje de 78,38%. Y del óxido de magnesio también, al reemplazarlo por su respectiva masa, vamos a encontrar un porcentaje de 3,715%. 715%. Y del material inerte, al reemplazarlo, así mismo vamos a tener su porcentaje multiplicando por regla de 3, 36% dividido por 710,287, el cual nos va a dar un porcentaje de 5,07%. Y de esta manera, al sumar todos estos porcentajes, nos tiene que dar un porcentaje de 100%. Entonces, esto es prácticamente lo que nos pide el literal A. Entonces, yo he hecho un resumen y prácticamente el proceso de regla de 3 va a quedar de la siguiente manera, en donde vamos a tener que 710,287 va a corresponder al 100%, y aquí tenemos el primer porcentaje del carbonato de calcio, que lo vamos a multiplicar por 100 y lo vamos a dividir por 287, que es el total, y nos va a dar un porcentaje de 12,16. De la misma forma lo hacemos con los otros, con los otros compuestos, y nos va a dar los resultados que acabamos de encontrar. Yo lo he hecho resumido para ahorrar un poco de tiempo. Y prácticamente estas serían las respuestas, lo cual yo lo he resumido en esta tablita. Muy bien, ahora vamos a empezar con lo que es el literal B, donde nos pide prácticamente el volumen del gas en base húmeda y la composición porcentual. ¿Por qué nos dice el volumen de gas en base húmeda? La base húmeda se refiere al porcentaje de agua o al porcentaje de humedad que va a contener el mineral. En este caso, como nos dice el enunciado, que prácticamente ingresan 1.200 kilogramos de mineral, entonces este mineral va a tener un porcentaje de humedad, que en este caso es el 2%. Es un porcentaje muy pequeño que prácticamente hasta en el simple ambiente existe un porcentaje de humedad. Entonces, en este proceso de calcinación, esta humedad va a salir en forma de vapor debido al calor que se le aplica. Entonces, como este porcentaje de humedad no va a reaccionar, prácticamente va a salir los mismos que ingresa, en este caso 24 kilogramos. Vamos a ver qué tipo de gases nomás nos salen en este ejercicio. Entonces, vamos a proceder a revisar los datos que encontramos al inicio de la resolución del ejercicio. Entonces, ¿qué gases nomás nos salen? Como ya les había mencionado, uno de los gases que va a salir es el agua en forma de vapor, y también va a salir el dióxido de carbono, que también es un gas, y hay que tomar en cuenta que en las dos reacciones que se dan en este proceso participa el dióxido de carbono. Entonces, tenemos que proceder a realizar la respectiva suma. El CO2 que se produce en la primera reacción y el CO2 que se produce en la segunda reacción. Como el literal B nos pide el volumen del gas, entonces vamos a utilizar sus moles. No vamos a utilizar su masa como en el literal A, ya que en el literal A nos pedía la masa de cada compuesto. En este caso nos pide el volumen de gases que salen de la reacción. Entonces
vamos a tener que sumar el 9,93 que se produce en la primera reacción más el 0,65 que se produce en la segunda reacción. Entonces vamos a anotar esos datos. Entonces vamos a agregar los kilomoles de CO2 totales que se dan en esta reacción. Simplemente agregamos los moles que reaccionan en la primera reacción, que son 9,93 moles. Los sumamos más los moles que reaccionan en la segunda reacción, que en este caso es 0,65. Y al hacer la respectiva suma, nos va a dar un total de 10,58 kilogramos mol de CO2. Volvemos a aplicar el método de la regla de 3 para poder encontrar el volumen de CO2 que se produce en la reacción. Entonces, aplicando el método de 3, tenemos que, como ya sabemos que un kilomol es igual a 22,4 metros cúbicos, hacemos la respectiva relación, es 10,58 kilomol, ¿cuánto va a valer? De esta manera, aplicando este método denominado regla de 3, vamos a multiplicar el 10,58 por 22,4 y lo vamos a dividir para 1, lo cual nos va a dar como resultado 237 metros cúbicos de CO2. Luego vamos a proceder a encontrar el que sale de la reacción. Como ya les mencioné, que este gas va a ser el agua, el cual va a ingresar y va a salir de la misma forma. Entonces, ¿qué datos tenemos? El enunciado nos dice que ingresa una cierta cantidad de agua. En este caso nos dice que ingresa el 2% de agua, que corresponde a 24 kilogramos. Entonces, tenemos la masa de agua que se va a convertir en gas. Entonces, como sabemos que lo mismo que entra es igual a lo mismo que sale, entonces aplicamos su relación. Tenemos que la masa, que es 24 kilogramos de agua, vamos a dividirlo para su respectivo peso molecular para encontrar su número de moles, lo cual va a ser igual a 1,333 kilomol de agua. Entonces vamos a volver a aplicar lo que es el método de la regla de 3, donde prácticamente tenemos que un kilomol es igual a 22,4 metros cúbicos y nosotros tenemos 1,333 kilomol de agua, que al aplicar lo que es el método de 3, vamos a multiplicar 1,333 por 22,4 y lo vamos a dividir como 1 y nos va a dar un volumen total de agua de 29,867 metros cúbicos. Cabe recalcar que estos datos pueden variar, ya que yo estoy ocupando cierta cantidad de decimales, entonces puede variar un poco. Una vez que tenemos estos datos, vamos a proceder a sumar el total de gases que hay. Entonces sumamos los 237 metros cúbicos de CO2 de dióxido de carbono y los 29,867 metros cúbicos de vapor de agua que va a salir. Entonces tenemos que el volumen de gases totales va a ser igual a los 237 metros cúbicos de CO2 más los 29,867 metros cúbicos de agua, lo que nos va a dar un total de 266,9 metros cúbicos de gases totales que va a salir. Entonces vamos a aplicar otra vez el método de la regla de 3, donde prácticamente vamos a tener que el 266,9 metros cúbicos, que es el total de gases que sale, que corresponde al 100%, vamos a ver a cuánto equivale los 237 metros cúbicos de dióxido de carbono. Al aplicar la regla de 3, vamos a multiplicar el 237 por 100 y lo vamos a dividir para el total, que es 266,9, el cual nos va a dar como resultado un porcentaje de 88,8% de CO2. De la misma forma aplicamos para el agua.
donde tenemos una masa de agua de 29,867 metros cúbicos. Lo vamos a multiplicar por el 100 y lo vamos a dividir por el total de la mezcla de gases, que es 266,9. Y nos va a dar un porcentaje de 11,2% de agua. Y de esta manera hemos encontrado el resultado del literal B. De una forma muy sencilla. Espero que lo hayan entendido. Muchas gracias.